Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y misericordioso que nos ama, te damos gracias porque tuviste compasión de nosotros, que nos alejábamos de Dios y caminábamos en pecado. Para salvarnos, el Hijo unigénito de Dios se convirtió en rescate por el pecado. A través de tu preciosa sangre derramada en la cruz, lavaste nuestros pecados para siempre, y nos salvaste sin obras, y nos tuviste por tus hijos, y nos diste la gloria esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. También gracias en este tiempo, nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, estamos reunidos ante el Señor y alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo la palabra juntos y compartiendo en el rebaño santo con el Señor. En este momento también creemos que el Señor está en medio de nosotros. Mira a cada uno de nosotros y sujeta a cada uno de nosotros más con la mano misericordiosa de Dios. También llénanos de tu gracia, la palabra y el Espíritu Santo en abundancia. Y guíanos para que podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios en el resto de nuestra vida. Este mundo está lleno de pecado y se ha convertido en una época confusa y difícil. No podemos vencer esta generación malvada sin la ayuda del Señor. No podemos hacer la santa voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Que el Señor nos proteja aún más con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Oramos fervientemente para que mientras vivimos en esta tierra, el Señor esté con nosotros y nos ayudes para que podamos mostrar adecuadamente el amor de Cristo y la luz gloriosa de Dios como hijos de Dios. Agarra con tu palabra amor y el poder del Espíritu Santo a todos los hermanos y hermanas de nuestras iglesias que están en Corea y los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades por todo el mundo, para que puedan testificar el Evangelio del Señor valientemente y que guíen a muchas almas al Señor para que sean salvas, así para cumplir la operación de Dios. Si hay alguien entre nosotros que aún no se ha dado cuenta verdaderamente del amor de Dios, por favor abre su corazón y guíalo, ayúdalo para que pueda estar ante la gloria del Señor cuando venga pronto. El Señor que nos da las palabras que necesitamos en el momento adecuado y nos enseña el camino que debemos caminar. Enséñanos más la palabra del Señor que quiere revelarnos tu santa voluntad y cómo debemos hacer las cosas en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Buen trabajo, coro. Gracias por la alabanza. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Vamos a ver. Leamos juntos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. También busquemos Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Hasta ahí? El mundo está muy confuso. No importa las dificultades que enfrentemos, los cristianos tenemos fe segura y esperanza. Aunque el mundo se vuelve más difícil, deberíamos acercarnos más al Señor, orar más, vivir con fe y anhelando al Señor deberíamos, ¿no? Hoy he elegido el título: Anhelemos al Señor, quien vendrá pronto. Anhelemos al Señor, que vendrá pronto. Nosotros que hemos sido salvos esperamos que el Señor regrese pronto y deseamos ese día. Sin embargo, en nuestra época, podemos creer verdaderamente que vivimos en una época en la que podemos encontrarnos con el Señor vivos. Porque todas las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor se han cumplido en nuestra época. La Biblia contiene muchas profecías y promesas sobre la segunda venida de Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías sobre la primera venida de Jesucristo. Y todos se han cumplido sin faltar nada. Cristo vino a este mundo a través del cuerpo de la Virgen, vino a Belén, su vida, su muerte en la cruz como rescate por el pecado, su resurrección, su ascensión al cielo, se cumplieron como se profetizó en el Antiguo Testamento. Jesús completó la obra de la salvación en la cruz, resucitó y dando fe a todos. Y prometió que el Evangelio se predicaría por todo el mundo. Y esa promesa se hizo realidad. Ahora, todo lo que queda es la palabra sobre la segunda venida de Jesús. Aproximadamente, la tercera parte de la Biblia profetiza sobre la segunda venida de Jesús. En el Antiguo Testamento están escritos no solamente sobre la primera venida de Jesús, sino también de la segunda venida. Los apóstoles, profetas y Jesús mismo hablaron de la segunda venida de Jesús. Y sin faltar nada, se cumplirá todo. En San Mateo 16, 27 al 28, Jesús dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Entre las personas que están aquí, entre los discípulos de Jesús, hay quienes verán al Señor regresar con el reinado antes de morir. Pero ha pasado mucho tiempo desde que los discípulos de Jesús fueron delante del Señor. Entonces, ¿qué pasó con lo que dijo Jesús? Después de decir eso, apenas una semana después, en San Mateo 17, versículo 1 al 3,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto sale al comienzo de San Mateo 17. Los dos profetas de la época del Antiguo Testamento son Moisés y Elías. Moisés es el mayor profeta que sacó a los israelitas de Egipto y es el representante de la ley. Elías fue un hombre que caminó con Dios, predicó la palabra de Dios en los tiempos más difíciles y fue arrebatado vivo, montado en un carro de fuego. Moisés y Elías aparecieron de repente con Jesús. Entonces, los tres discípulos debieron haberse sorprendido mucho al ver eso. Y tenían tanto miedo que no podían abrir los ojos. Pedro se quedó sin palabras y le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiero hacer 3 enramadas para quedarnos aquí. En la Biblia dice, no sabiendo lo que decía, se escuchó de repente ahí una voz del cielo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al cabo de un rato Moisés y Elías desaparecieron. Ahora Moisés es el representante del Antiguo Testamento. Los representantes de la ley y los profetas fueron Moisés y Elías y profetizaron a Jesús. Esto significa que ahora debemos escuchar a Jesús, ya no a Elías ni Moisés. Esta escena fue un anticipo de la segunda venida de Jesús. Hace apenas unos días Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que entre vosotros, que los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En esta palabra vieron los discípulos la transfiguración de Jesús. Y Pedro, antes de morir, en segunda de Pedro dijo así. Vamos a ver juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No os hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, con su propio ojo han visto. ¿Cuándo? El 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
en San Mateo 17, cuando los discípulos y Jesús subieron a un monte alto y se transfiguraron, ¿no? Que ellos han visto la segunda venida, la escena de la segunda venida de Jesús. A veces en la Biblia hay cosas que muestran de antemano lo que Dios hará. Es como mostrar un tráiler de una película. Entonces los discípulos dijeron que habían visto personalmente la segunda venida de Jesús. Y la razón por la que aparecieron Moisés y Elías es porque Moisés era un hombre que no solo creía en Dios, sino que también salvó a los israelitas. Pero él murió en el monte Nebo, no pudiendo entrar a la tierra de Canaán. Elías subió vivo, predicando la palabra de Dios y caminando con Dios. Estas dos personas son los dos tipos de personas que saludarán a Jesús cuando venga. Dos tipos. Un tipo es gente que muere como Moisés y saldrá delante del Señor. Y el otro tipo es la gente que no muere sino que vive, será transformada y arrebatada como Elías. Antes del diluvio se llevó a Enoc vivo. Este es también un modelo de cómo el Señor tomará a los cristianos vivos y no muertos antes de que Dios juzgue este mundo. Entonces Moisés y Elías. Moisés es el aspecto de los cristianos que morirán, resucitarán e irán al cielo. Y Elías es el aspecto de los cristianos que no morirán y se encontrarán con el Señor estando vivos. En Primera de Tesalonicenses 4, vamos a buscar juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que Jesús dijo de antemano sobre el escenario de su segunda venida. El Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. El Señor fue crucificado como un pecador para perdonar los pecados de todas las personas del mundo. Sin embargo, cuando Él regrese, Él vendrá en aspecto glorioso. Nuestro Salvador, a quien este mundo ha despreciado, aparecerá de nuevo con gran gloria y majestad. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor descenderá del cielo en medio de la gloria. La escena de la segunda venida del Señor sería muy estupenda. Aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Las almas de los que han sido salvos y han muerto van delante del Señor. El cuerpo está en la tumba, pero también el cuerpo resucitará. En 1 Corintios capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
A partir de entonces nunca más seremos separados del Señor y viviremos con Él en su gloria. Pero aquí, debido a que el día de la venida del Señor está cerca, podemos ser arrebatados y encontrarnos con el Señor sin morir como Elías o Enoc. Se llama arrebatamiento, en inglés rapture. O sea, significa ser transformado repentinamente y recibiremos al Señor. De todo modo, es seguro que el día de la segunda venida del Señor está muy cerca. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En Hebreos 10:37 dijo, aún un poquito. Desde nuestra perspectiva, la historia puede durar miles de años, pero desde la perspectiva de Dios es solo un momento. En Salmos 90, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ante los ojos de Dios, 1000 años son como ayer, solo un momento. Pues expresó, aún un poquito. Porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Él no se demorará. Sin embargo, podemos creer que vivimos en una época en la que podemos vivir para encontrarnos con el Señor que regresa. En 2 de Pedro 3:8, para con Él, Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este largo periodo de tiempo es que Dios ha dado oportunidad a los hombres que aún no han sido salvos para ser salvos. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dijo en 2 de Pedro 3. Ahora también está esperando pacientemente, pero esta larga espera de repente va a terminar. Cuando el plazo expira, también va a terminar. Por eso, es muy seguro que el Señor vendrá otra vez. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hay innumerables profecías que dicen que el Señor regresará. Y aproximadamente una tercera parte de todas las profecías de la Biblia hablan de eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay señales que se cumplirán antes de su segunda venida. En San Mateo 24, versículo 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, le preguntaron en silencio. Es muy importante. ¿Cuándo será destruido Israel? Y también cuando el Señor regrese en el fin del mundo, porque el tiempo de la segunda venida del Señor sería el fin del mundo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Si Jesús hubiera dicho, no hay, ya bastaría. Pero el Señor habló mucho sobre las señales que sucederán. Habló mucho sobre las señales que sucederán antes de su segunda venida. Y entre esas, veamos San Lucas 21. San Lucas capítulo 21.
San Lucas capítulo 21, 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora aquí el Señor simplemente dijo que las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor son que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hay muchos casos como esto. Esta es una guerra de ideas. En nuestro país, entre misma raza, ¿cuántas personas murieron durante la guerra de Corea? Incluso ahora, las personas de la misma raza luchan porque sus ideologías son indiferentes. En realidad es una guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando Jesús habló eso, hace unos 2000 años, no habrían existido armas nucleares ni guerras mundiales. Pero ahora, ciertamente, los países poderosos están armados con armas nucleares. Y si un arma nuclear explota en un lugar, explotará sucesivamente. Entonces, el mundo entero está involucrado en una guerra nuclear. Y se llama Tercera Guerra Mundial. Entonces los científicos dicen que si se estalla una guerra nuclear, todo el planeta se quemará en 30 minutos. No una, sino 100 veces se quemará. Actualmente, 8 países, incluso Corea del Norte, tienen armas nucleares. Tienen decenas de miles de armas nucleares. Sin embargo, puede quemar no solo una vez, sino más de 100 veces. Si vemos el Apocalipsis 16, ahí sale la guerra en el Armagedón. Y en Ezequiel capítulo 38 sale la guerra final. De las regiones del norte es Moscú, directamente al norte de Israel. Yo iba a Moscú a evangelizar una vez al año durante varios años. Rusia, Rusiki, ¿no? Rus, Mesec, Moscú, todos están ahí. Y cuando Rusia ataque a Israel, hay países que pelean adelante. El país que primero va a atacar es ahora Irán. Anteriormente en la Biblia se llamaba Persia. Durante el reinado del rey Pahlavi era un país proamericano, pero de repente traicionaron a Estados Unidos y se pasaron al lado prosoviético. Actualmente Irán está preparando y desarrollando armas nucleares. Han desarrollado bastante. El propósito de desarrollar armas nucleares es atacar a Israel. Entonces Israel acaba de matar a 4 científicos de Irán que estaban fabricando armas nucleares. Hasta donde yo sepa, una persona se subió al asiento de su carro en la mañana, encendió el motor y explotó. Israel no permite que Irán fabrique armas nucleares. En realidad ya tienen hechos y van a fabricar más.
Irán será probablemente el líder, pero en la Biblia el nombre de Persia, su nombre fue cambiado a Irán. Y en Ezequiel capítulo 38 y 39 se dice que los del extremo norte descenderán y liderarán muchas naciones contra Israel. En Ezequiel capítulo 39 se dice que todos caerán y morirán contra Israel. Y en Ezequiel capítulo 38 hay una historia interesante acerca de Dios perforando al arroz con un gancho para que ataque a Israel. Es el comunismo. Ahora Putin grita que ahora tiene muchas armas nucleares. De hecho, tiene más nucleares que Estados Unidos. Actualmente están en guerra con Ucrania y esta guerra terminaría algún día. Cuando todo termine, dicen que irán contra Israel. Putin está también loco. Mirándolo ahora, grita fuerte que responderá con armas nucleares a quienes lo amenacen. Así que ahora Rusia va a atacar a Israel acompañada de muchos países. Y en Zacarías capítulo 14 se dice que en Ezequiel capítulo 39 que caerán y morirán en el país de Israel. Cuando vayan a atacar a Israel y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y eso es América. Estados Unidos intervendrá en la guerra. Y no es una guerra para ver quién gana, sino es una guerra para juzgar al mundo. Esa guerra no está muy lejos. ¿Ustedes conocen el reloj del fin del mundo creado por científicos? Dicen que ahora faltan 90 segundos. Eso no lo hicieron los adivinos, sino los científicos, los que calcularon todo y cuánto falta para la crisis de la última guerra y el del fin del mundo. El reloj del fin del mundo está a 90 segundos por acabar. Ahora no contamos en minutos, sino en segundos. Es una bomba de tiempo, algo así. No podemos negar eso. Y en Isaías capítulo 50, 11, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Se hundieron las naciones en el hoyo que cohicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. En el pasado, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, fuego y azufre cayeron del cielo. El lugar donde cayeron Sodoma y Gomorra es ahora el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Está a unos 400 metros más bajo que el mar Mediterráneo. Allí ni siquiera hay una hierba ni un pez. Es un mar muerto. Todavía hay una fuente termal de azufre allí. Yo también fui allá. Pero al lado hay azufres. Si lo enciende, todo se encenderá. Está hecho del azufre más puro. No hay nada igual en el mundo. Por lo tanto, es seguro que fue destruido por el azufre. Pero cuando se trata de juzgar al mundo al final, no será así. No es necesario que caiga azufre del cielo.
Como dice en Isaías 50, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Todas explotarán y morirán en la bomba hecha del hombre. Por último, es económicamente difícil a nivel mundial y se fabrican un arma para matar a las personas. Piense, todo está loco. Las Naciones Unidas, ONU, están tratando de prevenir el riesgo de guerra y lograr la paz mundial, pero la ONU no puede evitar la guerra. No se puede garantizar la paz. La guerra puede estallar en cualquier momento. Si estalla una guerra nuclear en un lugar, estallará una guerra nuclear en todo el mundo. Todos sabemos que la Tercera Guerra Mundial será una guerra en la que toda la humanidad será destruida. En realidad ese día no está lejos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Se refiere a la guerra. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Dios sacude la tierra. Hubo un gran terremoto cuando Jesús murió en la cruz. Al mismo tiempo que Jesús cumplió la obra de la salvación, también se decidió el juicio. Entonces en Isaías capítulo 24, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Una choza, como una hamaca que se mueve para que duerma. Así igual será removida. Grandes terremotos. Este desastre natural está ocurriendo en todo el mundo ahora. Hambres. ¿Sabe que hay muchas personas del mundo que están muriendo de hambre debido a condiciones climáticas anormales y falta de lluvia? Comparándonos con ellos, no se sabe cuánta gente se muere de hambre. Hambres, luego pestes. La peste es una epidemia. Hay epidemias en todo el mundo. En el pasado, muchas personas morían a causa de la peste negra. Luego varios virus, pero eran localizados. Terminaba en una región, pero esta vez el virus COVID-19 se extendió rápidamente por todo el mundo, ¿verdad? Afortunadamente las cosas se han calmado un poco, pero no se puede garantizar. Se dice que en el futuro puede producirse una epidemia más aterradora. Por eso habrá grandes terremotos, hambres y peste en diferentes lugares. Habrá grandes señales en el cielo. Ahora Dios va a sacudir la tierra. Porque Dios ya no permitirá que el hombre viva en este mundo. Entonces, como fue en los días de Noé, en San Lucas 17 dijo, así también será en los días del Hijo del Hombre. En Génesis capítulo 6, antes del diluvio, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y por eso juzgó a este mundo con el agua. En Sodoma y Gomorra fueron destruidas con azufre y fuego. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre fue un anticipo de cómo el mundo sería juzgado por el fuego al final. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Vamos a ver Sofonías, Antiguo Testamento, Sofonías. Capítulo 1. Sofonías capítulo 1 versículo 2 y 3 leo.
Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Estas palabras fueron escritas hace unos 2600 años. Aquí Dios dijo, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Destruiré los hombres y la bestia. En el juicio los peces del mar no han muerto, pero en el juicio final todos los peces del mar morirán. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Estas son palabras aterradoras, ¿verdad? Terribles. Es el juicio de Dios. El juicio de este mundo ya ha sido decidido. Por eso en 2 de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es verdad que este mundo será juzgado con el fuego. Ahora, en Corea del Norte están fabricando armas increíbles y amenazan diciendo que nos van a quemar en cualquier momento. Detrás de ellos, Rusia está ahí. De todos modos, vivimos bajo la amenaza de la última guerra. La guerra, los desastres naturales, los terremotos, las pestes, la epidemia. Y en San Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad es pecado, el pecado abunda. Los padres abandonan a sus hijos, los hijos abandonan a sus padres. No hay amor. Las personas casadas suelen divorciarse. La moralidad ha caído al suelo. La inmoralidad sexual es extremada. Los países desarrollados se apresuran a legalizar el matrimonio entre el mismo sexo. Incluso en nuestro país, algunos profesores universitarios de la Asamblea Nacional opinan que deberíamos legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo como en otros países. Ahora los cristianos se oponen a eso. Entonces, aunque no se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, también se ha eliminado el delito de adulterio. Ya no es pecado cometer adulterio. Parece que a los Casanova les gustaría. Y en cuanto al aborto, está bien hasta unos meses. Ahora que el aborto está liberalizado, si nace un bebé lo bota en el basurero. No hay amor, está cruel, gente. Legalizaron el aborto, eso es infanticidio. Están sucediendo cosas que antes eran inimaginables. Está lleno de pecado. Y en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús habló, los discípulos todavía no lo creían. La Biblia simplemente estaba escrita en hebreo y algunas partes fueron escritas en arameo. Después que Jesús habló el Nuevo Testamento,
estaba escrito en griego y aún no había sido traducido a otros idiomas. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Para que sea predicado, la Biblia debe ser traducida, ¿verdad? ¿Sabe a cuánto idioma está traducida actualmente? Ahora se ha traducido a 3.686 dialectos. Hay miles de dialectos en todo el mundo y todas las palabras que se puedan traducir por escrito han sido traducidas hasta los confines de la tierra. Somos el país más oriental. Ha sido predicado hasta los confines de la tierra. Como dice la Biblia, el Evangelio que comenzó en Jerusalén se extendió hasta los confines de la tierra. Todo fue transmitido a través de ondas de radio, transporte rápido y documentos. Todas las señales de las que habló el Señor antes de su segunda venida se han hecho realidad en nuestro tiempo. ¿Hay algo que no se haya cumplido? Una de las señales más importantes es la recuperación de Israel. En San Mateo 24:32, de la higuera aprende la parábola. En San Mateo 21, Jesús maldijo una higuera infructuosa, estéril, porque ella se secó y murió. Un hombre llamado Russell escribió un libro titulado ¿Por qué no soy cristiano? Dijo, mi madre fue criada bajo una estricta educación cristiana por mi abuela, pero una de las razones por las que no soy cristiano es porque Jesús maldijo la higuera y la mató. La verdad es que Jesús es raro. Cuando se puso delante de la higuera y no vio ningún fruto, la golpeó con un hacha. Maldita sea la higuera, no lleve fruto. Él pensaba de esta manera. ¿Se enojó Jesús contra la higuera estéril? ¿Por qué? ¿Por eso la mató? No. La higuera con solo hoja estéril se refiere a Israel. El árbol que simboliza a Israel es la higuera. En Jeremías, cuando los israelitas no obedecían la palabra de Dios, y como los higos malos, que de malo no se pueden comer. Así expresó. Entonces la higuera estéril que solo tiene hojas, aunque Israel tenía el nombre del pueblo de Dios, pero a pesar de que guardaron el día de reposo y las leyes, se alejaron de Dios y perdieron el amor de Dios. Enseñó que esos israelitas serían maldecidos. Sin embargo, no va a recibir la maldición para siempre. Porque la higuera que parecía seca y muerta durante el invierno, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, cuando la higuera comienza a brotar hoja, se sabe que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C. Debido a que quebrantaron la ley y estaban llenos de pecado, Dios tomó a Babilonia y quemó el templo que Salomón había construido. Y se lo llevaron a todo a Babilonia, dejando atrás solo los agricultores pobres. 70 años después regresaron, pero sigue siendo colonia de países poderosos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma durante unos 600 años. Y en el año 70 después de Cristo, cuando Roma ocupaba a Israel, los judíos esperaban que Jesús conquistara Roma e independizara a Israel, pero no lo hizo. Así que crucificaron a Jesús y lo mataron, diciendo que este hombre no es el Mesías. Así, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito invadió con su ejército y mató sin piedad a 1.100.000 judíos. Quemaron el templo de Jerusalén. También quemaron el templo que fue construido por Zorobabel, que tardó 46 años en construirse.
Mataron a 1.100.000 de personas y tomaron 97.000 prisioneros. Ellos fueron llevados a Roma y utilizados para construir el Coliseo. Y mucha gente murió. Eso es lo que ha sucedido históricamente. Y después de eso, no permitieron que los judíos vivieran en la tierra de Israel y lo expulsaron a todo el mundo. Durante 1900 años, ¿cuántas personas han muerto donde quiera que hayan viajado alrededor del mundo? Un pueblo que sufrió todo tipo de masacres. Judíos que ocultaron su identidad como judíos y vivieron escondidos en varios lugares para poder sobrevivir. Han pasado 2600 años desde que el país desapareció, porque el reino de Judá se cayó en el año 586 a.C. 1900 años después que fueron expulsados de la tierra, ¿quién lo llamaría país? Alguna vez existió un país llamado Israel de los judíos, un país que parece de mitología, parecía desaparecido. De repente se independizó el 14 de mayo de 1948. ¿En qué parte del mundo hay un país así? Imagínense, 2600 años desde que perdieron el país y 1900 años después que fueron expulsados de la tierra. ¿Y cómo pueden los judíos independizarse si eran tratados como desecho humano en todo el mundo y asesinados donde quiera que vayan? Sin embargo, los judíos se reunieron en Tel Aviv, en la costa de Israel, alquilaron un museo de arte y declararon que Israel es una nación independiente. Los árabes decían, ¿qué hacen esto? Que los adultos jugando a la casita. Pero de repente Estados Unidos dijo, reconocemos la independencia de Israel. Gran Bretaña lo admite. Los países poderosos se apresuran a reconocer a Israel como un país independiente. Ellos dijeron, nosotros no podemos admitirlo. Hubo guerra al día siguiente. La independencia se logró el 14 de mayo de 1948 y al día siguiente las tropas árabes invadieron Israel. Pensaban que Israel no iba a ganar, pero en la primera guerra Israel ganó. En la segunda guerra de Oriente Medio también ganó. También tuvieron gran victoria en la tercera guerra de Oriente Medio en junio de 1967. El presidente Nasser planea formar la unión con 14 países árabes, rodear a Israel y arrojarlo inmediatamente al mar Mediterráneo. Tengo un cartel hecho en países árabes una semana antes de la guerra que muestra a Israel siendo arrojado al mar Mediterráneo diciendo, vete al infierno, sionista. Pero Israel obtuvo una gran victoria en 6 días. Eran de 14 países con 120 millones de habitantes. Israel tenía en ese entonces 2,25 millones de habitantes. Lucharon 2,25 millones de judíos que vivían en la tierra de Israel contra 120 millones. E Israel ganó en 6 días. ¿Se imagina? Y en octubre de 1973, Israel obtuvo una gran victoria en la Cuarta Guerra de Oriente Medio. En ese momento casi estallaba una guerra nuclear, pero Israel volvió a ganar. A los países árabes parecía que sería destruido en un instante. Es un lugar pequeño con una pequeña población. Incluso durante la guerra de los 6 días, Israel tenía una superficie de tamaño como provincia Gangwon-do de Corea. Fue la tierra que tomaron durante la Primera y Segunda Guerra de Oriente Medio. Sin embargo, las fuerzas árabes y musulmanes unieron fuerzas, no pudieron ganar. ¿Por qué? No hay nada parecido en la historia de la guerra mundial. ¿Por qué? Quien dispersó a los israelitas también fue Dios. Para dar ejemplo, no solo a Israel, sino al mundo entero, de cuán gran pecado es el rechazar a Cristo. Fueron
esparcidos por todo el mundo y asesinados donde quiera que fueran durante 1900 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos en Europa fueron asesinados sin piedad. Durante la cruzada, los cruzados mataban a judíos. En cada pueblo por él pasaban diciendo, los judíos son los hijos del diablo que mataron a Jesús. Durante la peste negra decían que los judíos mataron a la persona porque pusieron veneno en el pozo. Si pasaba algo, echaban culpa a los judíos y los mataban. Pero esa nación de repente se independizó. ¿Cómo ahora está? Israel logró una gran victoria en 4 guerras en Oriente Medio. La población de Israel está aumentando mucho más. Se dice que hay alrededor de 8 millones de judíos viviendo en la tierra de Israel. Hay alrededor de 6 millones de judíos viviendo en Estados Unidos y otros 6 millones están dispersos. Incluso si los reunimos a todos, no habrá ni siquiera 20 millones de personas. Será como una población de la capital de nuestro país. Pero están moviendo al mundo. Mire, ¿no es extraño lo que dice la Biblia? Es que aunque los israelitas fueron esparcidos y destruidos por su pecado de rechazar a Cristo, Dios los restauró para mostrar que Él no murió. A medida que los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo y la tierra que Dios le dio se convirtió en un desierto, la gente del mundo dijo, oh, Dios de Israel ha muerto. Judíos, siendo el pueblo de Dios, ¿cómo puede ser? ¿Por qué la tierra que Dios dio a su pueblo originalmente era una tierra fértil que fluye leche y miel? ¿Y por qué se convirtió en un desierto? Aunque Israel pecó y fue destruido, para mostrar que Dios no murió y está vivo, restauró a Israel. Incluso hoy en día, muchos judíos todavía ignoran por completo que Jesús, a quien sus antepasados crucificaron y mataron, es el Cristo. Hoy en día, muchos judíos ni siquiera creen en Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración. Por mucho que clamaban a Dios cuando lo mataban, Dios no le escuchaba su oración y lo dejó morir. Entonces ellos dicen, no existe Dios. Muchos judíos no creen en Dios ahora. Tel Aviv tiene el mayor número de homosexuales del mundo. Entre los judíos dicen, no hay Dios. Ni siquiera creo en Dios. Hay muchas personas que lo dicen. Pero ¿por qué Dios está ayudando a Israel? En Ezequiel capítulo 36, Israel es restaurado no por el bien de la nación, sino por causa de su nombre, para mostrar la evidencia de que Dios está vivo. Y mientras Dios está restaurando a Israel, si alguien quiere destruir a los israelitas, es oponerse a Dios y al plan de Dios. Cuando Dios destruye a los israelitas, nadie podría ayudar. Pero asimismo, cuando Dios restaura a los israelitas, ninguna nación puede destruirlos. Y dijo que los israelitas nunca más serán destruidos en el futuro. Entonces, un país que seguirá luchando contra Israel es lo mismo que intentar luchar contra Dios. Si pudiera borrar a los israelitas de la faz de la tierra, podría hacer que toda esta Biblia sea una mentira. Tiene que pensar en esto. Los israelitas muestran evidencia de que Dios está vivo. Entonces, ahora no es importante lo que hagan los israelitas, sino que Dios está detrás de Israel. De modo que ningún país puede ganarle a Israel. Mire estos días. ¿Qué pasó cuando Amán lanzó miles de misiles para destruir a Israel en un instante? Decenas de miles de personas murieron en Gaza. No solo Hamas, sino también Irán,
Y los países que se oponen a Israel siguen luchando, siendo un pequeño país. Así viven los israelitas en nuestro tiempo. ¿Qué significa la independencia y la recuperación de Israel? Es una señal segura de que el día de la segunda venida del Señor está muy cerca. Y en Isaías 28:22, Isaías dijo, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Como había decidido juzgar con el agua en la época del diluvio, ahora Dios ha decidido quitarlo con fuego. Eso es todo. Anteriormente, en 2 de Pedro 3, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos ardiendo serán deshechos. Desaparecer, todos se van a disolver. Ya no podrá vivir nadie en la tierra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Cuando el Señor venga, será el fin del mundo. Sin embargo, la restauración de Israel muestra que el fin del mundo está cerca. El profeta Isaías dijo en Isaías 28:22, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. En 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Parecía que todos murieron y desaparecieron en todo el mundo, pero solo el remanente regresaría a la tierra de Israel, y entre ellos 144,000 se salvará al final, en el futuro. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. La destrucción acordada rebosará justicia. Así lo dice en Isaías capítulo 10:22. La destrucción acordada rebosará justicia. Quiere decir que va a despedazar la tierra en polvo. Es una palabra aterradora. El mundo será juzgado completamente con la justicia de Dios que ha aguantado y esperado hasta ahora. La recuperación de Israel nos muestra que el día del juicio está cerca. Cuando Israel es destruido, es el momento en que el Evangelio se difunde por todo el mundo. Y cuando Israel es restaurado, el día del juicio sobre este mundo está cerca. Y Jesús en San Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La recuperación de Israel es la señal más segura de que la segunda venida del Señor está muy cerca. En nuestra época, Israel se independizó. ¿Y qué tan poderoso es ahora? Es un país pequeño. Mire cómo lucha valientemente contra los poderosos árabes. En cualquier caso, los israelitas en realidad nos están mostrando que el día de la segunda venida del Señor está cerca. Entonces, ¿qué pasará cuando venga el Señor? En 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación es cuando la gente de esa época está viva. Una vez se debe cumplir entonces, ¿o siempre será acaso? ¿Existe alguna época como la nuestra?
¿Existe una época como la nuestra en la que todas las profecías de la Biblia se cumplieron con exactitud? Incluso si el Señor viniera hoy, no habría ningún problema con la Biblia, porque todas las profecías se han cumplido. Y ahora lo que Dios ha estado esperando durante tanto tiempo es para que más almas se salven. Además, para darle a las personas salvas la oportunidad de vivir para el Señor. Los que han sido salvos deben estar despiertos. Dios no me dio esta oportunidad porque tenía algo que hacer en el mundo, para que coma o viva lujosamente como otra persona del mundo, sino que me dio una oportunidad por un tiempo para que pueda estar ante Él sin vergüenza, así para obedecer y trabajar para el Señor. No podemos vivir como personas del mundo que serán destruidas. Y Filipenses 3, vamos a buscar Filipenses 3, versículo 20. Leamos junto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando venga el Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Los salvos no viven para vivir en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos doble nacionalidad. Tenemos nacionalidad de la tierra donde nacimos. Soy ciudadano coreano. Además, los que nacen de nuevo son ciudadanos del cielo. Sin embargo, nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo que nuestra ciudadanía en esta tierra desaparece después de un tiempo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Esperan al Señor? ¿Está esperando al Señor? ¿Quiere que venga pronto? Es que ya hice kimchi. Solicité un apartamento nuevo. Es que gané una planta privilegiada del apartamento. Quisiera vivir un poco más. ¿Alguna vez ha imaginado que cuando vayamos delante del Señor, cuán glorioso día será? Cualquier mejor cosa del mundo se podrá comparar con eso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo de la humillación nuestra fácilmente se enferma, se cansa, y este cuerpo será transformado al cuerpo de la gloria del Señor. Como el gusano asqueroso que comía hojas del árbol se convierte en una mariposa y vuela. Piense, seremos transformados en un cuerpo glorioso como lo del Señor, cuando el Señor venga. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, veamos, busquemos, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 10. Leamos junto. Y esperar de los cielos a su Hijo. Leamos junto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué viene? Para librarnos de la ira venidera. La ira venidera es la ira de Dios que va a juzgar a las personas que hasta el final no creyeron ni recibieron la salvación.
La ira venidera será la gran tribulación final de este mundo. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así como Dios tomó a Enoc antes del diluvio, Dios nos toma antes del juicio final de este mundo. Algunas personas dicen, una persona salva va a pasar por 7 años de tribulación. No. Así como se llevó a Enoc antes del diluvio, nos saca a todos nosotros de la ira de Dios. Entonces también creemos que seremos arrebatados antes de la tribulación. Quedan pocos días para que finalice este año. El Señor puede venir dentro de este año. Si no viene este año, vendrá el año que viene. No hay nada de malo si esperamos así. Todos los días me pregunto si mi Señor vendrá. Si yo veo una extraña nube en el cielo, espero. Jesús dijo a su tiempo vendrá otra vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo Él vendrá? Realmente deseo que el Señor venga rápidamente, pero lo siento por aquellos que aún no han sido salvos. Por eso debemos hacer todo lo posible para predicar el Evangelio, aprovechando las oportunidades que nos dio. No nos queda mucha oportunidad para vivir para el Señor y predicar el Evangelio. En 2 de Tesalonicenses 2:1 dice que cuando el Señor venga, todos los santos se reunirán delante del Señor. Los santos de la era del Antiguo Testamento, los santos que fueron salvos y fueron al Señor en la época del Nuevo Testamento, y los santos que están vivos en esta tierra y serán transformados. Así, todos los salvos cuando venga el Señor, con los ángeles del cielo. Imagínense la escena. Va a ser espectacular. En el Apocalipsis 7:9, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Los santos que fueron salvos en ese momento se reunirán cuando venga el Señor. Así conoceremos a todos los santos que fueron antes, los santos de la época del Antiguo Testamento. Conoceremos ante el Señor a todas las personas que conocimos en la Biblia, al apóstol Pablo, al diácono Esteban que fue apedreado, a Pedro. En 1 Corintios 13:12, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Cuando Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, oye, este Moisés, este Elías del que habla de la Biblia. ¿Así le representó? No. ¿Y cómo Pedro reconoció? Nuestro conocimiento llegará a ser como lo del Señor. Nos encontraremos con todos los santos que fueron antes y nuestra familia que han sido salvas y han ido delante del Señor. Nos reconoceremos todo, que es genial. Y cuando el Señor venga, otra cosa que debemos saber es que habrá recompensa. Vamos a ver San Mateo 16. San Mateo capítulo 16, 27. Veamos. 16, 27. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno se refiere a los salvos. Aunque hemos recibido la misma salvación, la forma en que cada persona vive después de ser salva es diferente.
como lo hizo cada persona. En el Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra. Recibimos la misma salvación por la gracia de Dios, pero la recompensa, o sea, la gloria ante el Señor, será diferente. Entonces, en 1 Corintios 4:5, cuando el Señor venga, algunas personas recibirán alabanza de Dios. Buen siervo y fiel. Alguien va a reprender, siervo malo y negligente. ¿Qué piensa? ¿Usted merece recibir la alabanza? ¿Vive anhelando la venida del Señor? ¿O vive ciegamente como la gente del mundo, pensando solamente en cómo comer o vivir bien? Nuestra última esperanza está en el Señor. En Salmos 39, 6 al 7, ciertamente el rey de Israel, David, dijo, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El gran rey David, que conquistó todos los países vecinos y estableció un reino unificado, dijo, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El gran rey David también vivió hace 3000 años. Ahora somos personas verdaderamente salvas y nuestra esperanza está solo en el Señor. Debemos vivir anhelando el día de la segunda venida del Señor, en que seremos transformados como el Señor y participaremos de su gloria. No debemos permitir que cosas vanas como la gente de este mundo nos arrebaten el corazón. En 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. ¡Despiértate! Hay hermanos que no pueden estar despiertos. En Efesios 5, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay personas que duermen a pesar de que son salvas. Hay gente que sueña en el mundo. Personas que sueñan con hacerse ricas, que sueñan con convertirse en reyes. No deberíamos estar así. Despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. El día de la venida del Señor está cerca. ¿Y por qué estás soñando? No debe estar así, porque tendrá vergüenza cuando venga el Señor. En San Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche en que nadie puede trabajar llegará pronto. Esta es la última oportunidad que nos da. El sol está a punto de ponerse por el oeste. ¿Hemos hecho nuestro trabajo ya? Si va delante del Señor, ¿podrá recibir alabanza y su gloria? En 1 Corintios 5:9, Pablo dijo, por tanto, procuramos también o ausente o presente serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcaremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué intenta agradar al Señor aunque viva o muera? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todo lo que pasó antes de recibir la salvación ya no existe. Eso no se cuenta. La forma en que vive después de ser salvo está todo calculado. Es una recompensa, la recompensa eterna. Si vamos ante el Señor hoy, nos arrepentiremos mucho. Si hubiera sabido que eso sucedería, habría vivido una vida mejor para el Señor. Se arrepentiría tanto de haber vivido una vida cobarde por las vanidades del mundo o por los deseos de su propia carne.
Todavía tenemos una oportunidad. Tenemos deseo de vivir fuertemente para el Señor. Si pensamos que cuando venga el Señor, Él pagará a cada uno según lo que haya hecho, entonces en 1 Corintios capítulo 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Los jugadores del equipo nacional olímpico ya ahora han sido seleccionados. Cuando van a los Juegos Olímpicos, algunas personas obtienen una medalla de oro, otras de plata, otras obtienen una medalla de bronce. Todos son diferentes. Cuando salen como jugadores es lo mismo, pero cuando regresan, algunos vienen con medalla de oro y de plata, así le dan la bienvenida, mientras que otros que no han ganado nada entrarán silenciosamente por la noche con vergüenza. Nosotros somos salvos. Nos fue dada la oportunidad de vivir para el Señor. ¿Es una broma? ¿Fue inventado? ¿No podemos vivir una vida digna para el Señor? Podemos estar seguros de que hemos vivido sin vergüenza desde el día en que fuimos salvos hasta ahora. Pero así debemos ser. Corred de tal manera que lo obtengáis. El Señor quiere darnos una corona incorruptible de gloria. Filipenses 3, 13 al 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos correr hacia nuestra recompensa como un corredor corre hacia la meta. En San Lucas, vamos a ver, San Lucas, capítulo 12, 35. Leamos juntos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas. Que con la lámpara de palabra tiene que estar despierto. No está diciendo que debe quedarse quieto y no dormir. Cuando toca dormir tiene que dormir, pero la mente tiene que estar despierta. No debemos apagar la lámpara de la palabra de Dios, sino debemos encenderla y esperar que el Señor venga. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, dijo. Realmente necesitamos permanecer despiertos porque el día de la venida del Señor está cerca. La actitud de quienes anhelan la venida del Señor es, por supuesto, estar despiertos. En Romanos 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Del Señor somos. Porque habéis sido comprados por precio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No tenemos derecho de vivir para nosotros mismos. Tampoco tenemos libertad para morir para nosotros mismos. Vivo para el Señor, muero para el Señor. Viva o muera, del Señor soy. Cantamos bien esto. En realidad tenemos que vivir así. Si vivimos según la voluntad del Señor, el Señor se complacerá y nos ayudará mientras vivimos. Es verdad. Si una persona que ha sido salva no lo cree y vive solo para sí misma, es miserable. Si vive para sí mismo y muere para sí mismo, es una maldición. ¿Cómo puede ser así? No hagamos así.
debería poder vivir una vida maravillosa e ir delante del Señor. En 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay gracia que se nos dará cuando venga el Señor. ¿Qué será? Es la gracia. ¿Cuánto podemos hacer lo máximo para el Señor? Sin embargo, la recompensa que da el Señor es enorme. Entonces, en Romanos 8, 17, 18, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sé que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que sigue, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay sufrimiento que padecemos por el Señor, pero qué feliz y agradecido estoy de vivir para el Señor. El sufrimiento que sufro por el Señor es pequeño. En 2 de Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento por el Señor es temporal y muy pequeño, pero nada se puede comparar con la gloria eterna que nos dará. Vivimos un poco para el Señor y el Señor nos dará la gloria eterna. Y eso es la gracia que el Señor nos dará cuando venga. Espera por completo en la gracia que se os traerá. Si cree que el Señor le salvó, ¿por qué no cree en esto? Si vivimos para el Señor nos ayudará y nos dará gloria eterna. ¿Y por qué no hacemos eso? Creemos que el Señor murió en la cruz y perdonó nuestros pecados para siempre con su sangre y que nos llevará con Él cuando regrese. Creer en esto es sorprendente, pero ¿por qué no creemos que Él está con nosotros en nuestra vida? Debemos creer. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Que entonces está diciendo que simplemente abra la boca y mira al cielo y que me quede quieto? No, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si obedecemos la palabra del Señor y vivimos según su voluntad, Dios será responsable de todo lo que necesitamos. Qué lindo es dejarle la vida y la muerte a Dios. Entonces el Señor nos ayudará y nos permitirá vivir para su gloria. No sé cuántas oportunidades nos queden, pero no queda mucha. Solo quedan unas pocas oportunidades para vivir para el Señor y predicar el Evangelio. Ahora aprovechemos esta última oportunidad que nos ha dado. Si hasta ahora no han podido vivir según su voluntad, desde ahora en adelante vivamos diligentemente para el Señor y el Señor estará con nosotros y nos ayudará. Ahora tenemos nuestro retiro de invierno y oren por el seminario de la Biblia que habrá en enero para que muchas almas sean salvas. Deben orar mucho. No podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. Por eso orar mucho es un privilegio que nos dio. Las personas que no oran están abandonando el privilegio que Dios le ha dado. Y esto no debe suceder. Mientras ora mucho, ¿cómo puedo vivir para el Señor? ¿Cómo puedo predicar el Evangelio? ¿Y cómo puedo agradar al Señor? Siempre con este corazón debemos vivir y anhelar la venida del Señor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos a través de tu preciosa sangre en este último día. Nuestro cuerpo y nuestra alma son tuyos. Ahora ayúdanos para que nunca más a vivir para nosotros mismos ni morir para nosotros mismos en el resto de nuestra vida. Guíanos, aunque vivamos, muramos, todo lo que hagamos sea para tu gloria. Guíanos a todos nosotros con tu palabra para que podamos estar sin vergüenza cuando venga el Señor pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.